del 16 al 27. Pero antes de iniciar, les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para pedirle a Dios su bendición. Señor y Dios, tú que eres el Padre de las luces, el Dios de toda verdad, de toda bondad, de toda justicia, tú que eres el inmutable, que nunca cambias ni en la esencia de tu ser ni en tus propósitos. Es a ti, oh Dios bueno e inmutable, que en esta mañana invocamos para pedirte de tu gracia para el oportuno socorro. Socórrenos, oh Señor, sálvanos y de manera especial sálvanos del orgullo que nos hace más rápidos en hablar que en escuchar. Que nos libres, oh Señor, de la inmundicia, de toda esa basura que viene de parte del mundo y que ahoga la semilla que ha sido sembrada en nosotros como los espinos. Padre, que tú nos rescates de nuestra propia malicia, de que ninguna de estas tres cosas sean un obstáculo para que la semilla que sea sembrada en esta mañana o que ya ha estado sembrada germine y dé fruto a 30, 50, 100 por uno para gloria tuya y para el gozo y la edificación de tu pueblo. Y perdónanos, oh Señor, porque si somos pesados seremos hallados faltos, pero nuestro consuelo es este, que Jesús cargó con nuestros pecados y que por su sacrificio en la cruz hoy podemos entrar en tu presencia y llamarte Padre. Padre, ayúdanos, en especial ayúdame a mí a poder transmitir estas verdades con fidelidad y compasión, y de que mis pecados y debilidades no sean un obstáculo para que la palabra llegue a cada corazón. Y te rogamos también por aquellos que están aquí o que nos escuchan por la virtualidad, que los ojos del corazón les sean abiertos y puedan ver la hermosura de Jesús y la hermosura del cristianismo, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. No os engañéis. En el estudio anterior, hace 2 semanas, introdujimos esta carta diciendo que cuando usted la lee completamente, usted va a ver que se transpira en estos 5 capítulos una preocupación pastoral, específicamente de Santiago, ya que aquellos hermanos a quienes él escribió, hermanos que estaban expatriados, ellos estaban experimentando diversas pruebas. Y de hecho se dijo que la prueba particular que más se menciona en la carta era la opresión. Estos hermanos estaban siendo injustamente oprimidos por patrones ricos que por la codicia o el deseo de tener más, o estaban abusando de estos hermanos o no les estaban pagando. Pero la semana pasada también se dijo, y es una realidad que, en el estudio anterior, es una realidad que si somos sinceros, no solamente era verdad en ellos, sino también en nosotros, que en toda prueba, siempre va a haber un elemento de tentación. ¿Por qué? Porque aunque Dios usa la prueba para moldearnos, para pulirnos, el diablo aprovecha y susurra en nuestros oídos para que en ese momento comencemos a dudar de la bondad de Dios, comencemos a dudar de la suficiencia de la palabra. En otras palabras, donde quiera que hay prueba, probablemente vendrá la tentación a sentirnos justificados con esa prueba para hacer o decir lo incorrecto. Y Santiago lo sabía. Santiago sabía que esta prueba en la vida de estos hermanos también representó una tentación. Sobre esto dice Simon Kistemaker: Santiago es un pastor que entiende cabalmente los corazones de aquellos que viven dispersos, lejos del hogar y sus antiguas posesiones. Sabe que la suerte de ellos es difícil
y han comenzado a hacer llegar sus quejas ante Dios. Termina la cita. Y esa es la razón por la cual a Santiago le preocupaba no solamente el hecho de que ellos estaban sufriendo bajo las pruebas. Santiago también estaba preocupado porque sus ovejitas se justificaran bajo la opresión para poder decir y hacer cosas que no convenían. O dicho de otra manera, Santiago sabía que en medio de sus pruebas ellos estaban siendo tentados al autoengaño. Mi hermano, míreme lo que le voy a decir. Lo sabemos aunque no nos hayamos dado cuenta. Cuando estamos en la prueba, seremos tentados al autoengaño. De hecho, 3 veces en un solo capítulo Santiago lo dice. Verso 16, amados hermanos míos, no os engañéis. No utilicen la prueba, la opresión o la injusticia como una excusa. No se engañen. En el verso 22 dice, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y otra vez en el 26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. ¿Lo ves? Pruebas, opresiones, y nadie ha dicho que eso sea correcto. Los opresores tendrán su lugar o tendrán su momento de ser castigados. Pero Santiago dice, mucho cuidado con pensar que esto nos da la apertura para hablar o para hacer lo que no conviene. No os engañéis. Y ese es el punto de este sermón. Que el tiempo de prueba y tentación nos podemos ver tentados al autoengaño. Así que Santiago le escribió a sus oyentes y también a nosotros, no solamente para darles ánimo, sino también para advertirles a que cuiden su propio corazón para que no sea engañado. Y como decíamos, Santiago dice 3 veces no os engañéis, y en base a eso hemos desarrollado esta estructura. Vamos a ver cómo en medio de estas pruebas estos hermanos estaban tentados al autoengaño, específicamente, número 1, a un engaño con relación a Dios. Número 2, un engaño con relación a la Biblia. Y 3, un engaño con relación a la religión. Y comenzamos con lo primero, un engaño con relación a Dios, o un autoengaño. Dice el verso 16, que vuelvo y repito, amados hermanos míos, no os engañéis. Y cuando usted dice eso, usted lee eso, lo primero que usted se pregunta, ¿qué es lo que él tiene en mente? ¿Por qué le dice a estos hermanos bajo prueba, no se engañen? Y la respuesta está en los versos 13 al 15. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. ¿Cuál era el problema de estos hermanos? Que lamentablemente ellos, en medio de su circunstancia de opresión, estaban culpando a Dios no solamente de la situación, sino también de su reacción. ¿Usted ha visto eso? Usted se ve en una circunstancia difícil y se ve tentado a decir que Dios es el que lo está tentando. Y lo culpa no solamente de la circunstancia adversa, sino también de la reacción inapropiada que está teniendo. Si Dios no me hubiese puesto aquí, yo no hubiese reaccionado de esa forma. Por eso Santiago les dice inmediatamente en el verso 16, amados hermanos, no os engañéis. Así que ellos estaban creyendo hasta cierto punto que Dios los estaba tentando, como si Dios fuera el responsable de sus situaciones y de sus reacciones. ¿Y qué les dice Santiago ante ese engaño? Versos 16 al 18. Amados hermanos míos, no os engañéis.
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Lo que Santiago acaba de decir en pocas palabras es esto: pensar que Dios utiliza las pruebas para tentarnos o seducirnos a responder mal es un engaño del diablo. Y si en medio de la tentación culpamos a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Santiago da 3 argumentos aquí para mostrar que eso es una mentira. Y el primer argumento tiene que ver con lo que Dios es. Dice el verso 17 en la primera parte que Dios es el Padre de las luces y que en Él no hay cambio ni sombra de variación. De hecho, ahí se ven 2 cosas. Primero, como Padre de las luces, a Santiago le encanta, usted se va a notar a lo largo de las exposiciones, que Santiago es experto en ir al mundo natural para buscar ilustraciones. Y así lo hace. Le dice a su audiencia: miren hacia arriba, consideren el sol, la lumbrera mayor, consideren la luna, consideren las estrellas. Y él dice: Dios es el Padre de las luces, es decir, Él es la fuente de la luz. En Él no hay tiniebla alguna. Y aquí es que viene la pregunta: pastor, cuando la Biblia dice que Dios es luz, ¿qué quiere decir? La palabra luz a lo largo de la escritura metafóricamente se utiliza para hablar de 3 cosas. Primero, para hablar de la verdad o del verdadero conocimiento en contraste con la mentira. A veces la palabra luz se utiliza para hablar de bondad y justicia en contraste con depravación moral. Y en ocasiones la palabra luz también se utiliza para hablar de gozo y alegría en contraste con tristeza y depresión. Así que, sabiendo a lo que la Biblia se refiere cuando habla de luz, ¿qué usted cree que Santiago quiere decir cuando dice que Dios es el Padre de las luces? Básicamente que Él no nos va a tentar, porque Él es la fuente de toda verdad, la fuente de toda bondad y justicia, la fuente de todo gozo y alegría. Así que sí, Dios va a mandar pruebas, pero eso no significa bajo ninguna circunstancia que Dios sea malo o que tenga intenciones oscuras. En Dios no hay ninguna intención oscura, en Dios no hay doble sentido, porque Dios es la fuente de la luz, la fuente de la verdad, la fuente de la bondad y la fuente del gozo. No nos engañemos. Y además, no solamente es luz, Dios también es inmutable. Y me encanta esto porque Santiago dice que las lumbreras que Él creó están sujetas a cambio. En Él, a diferencia de las lumbreras que Él creó, no hay cambio ni sombra de variación. Mis hermanos, Dios no cambia, ni en la esencia de su ser, ni en sus propósitos. Por lo tanto, sí, Él manda pruebas, Él permite pruebas, pero bajo ninguna circunstancia podemos decir o concluir que Dios es caprichoso o impredecible. De modo que no nos engañemos culpando a Dios. ¿Por qué? Pensando que Dios nos está tentando o seduciendo, que Él es el responsable de nuestras malas reacciones, porque Dios es luz y Él es inmutable. Pero Santiago no lo deja ahí. Bueno, antes de ir al segundo argumento, sobre esto dice Keith Maker: a medida que la tierra, el sol, la luna y las estrellas se mueven en sus cursos preordenados, observamos la acción recíproca de la luz y la oscuridad, del día y de la noche. Básicamente es lo siguiente: la creación está sujeta a variación y cambio, pero no sucede así con Dios. Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Pero Santiago no solamente habla de lo que Dios es. Santiago también, para mostrar el engaño de ese argumento, apela a lo que nosotros somos en Cristo. Dice el verso 18: en el ejercicio de su voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y aquí es que vamos a hacer como los muñequitos. Vamos a frenar. Primero, Dios nos hizo nacer de nuevo por su palabra. Esa palabra que ahí se traduce como nos hizo nacer es exactamente la misma que se utiliza en el verso 15. Mírala conmigo. Cuando dice: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Esa palabra que en el verso 18 se traduce como nos hizo nacer, es la misma palabra que en el verso 15 se traduce como engendra. Y otra cosa que veo en Santiago es que además de que a Santiago le encanta el mundo natural para ilustrar, le encantan los contrastes, luces, sombras. Y ahora que hay un contraste muy marcado, es el pecado el que da a luz o engendra muerte, pero Dios no. Así como en el principio Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Por su misma palabra, ¿saben lo que hizo? Nos dio vida espiritual. De Dios lo que sale es vida, no muerte. Nos hizo nacer de nuevo, nos engendró. Y aquí es que viene el punto. Como Él nos engendró, ¿qué es Él de nosotros? Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y no solamente eso, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad con un propósito particular. ¿Cuál propósito? Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento ese lenguaje, la primicia? Los primeros frutos. Una pregunta: ¿a quién le pertenecía la primicia de los frutos? O cuando una mujer daba a luz su primogénito, ¿a quién le pertenecía? Las primicias le pertenecen a Dios. De modo que Dios no solamente nos hizo nacer de nuevo, Dios no solamente nos engendró, dando a entender claramente con esto que somos sus hijos, es que además nos hizo nacer de nuevo para que fuéramos su posesión. Mi amado hermano, somos el especial tesoro de Dios entre las naciones. Como alguien dijo, somos los santos del Señor y distinguidos de los demás. Y eso nos lleva a otro argumento para salirle al frente al engaño de que Dios nos tienta. No solamente lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Él es luz, la fuente de bondad, verdad y gozo. Él es también nuestro Padre y nosotros sus hijos, nosotros su posesión. Ahora entonces eso nos lleva, en vista de eso, de que Él es la fuente de bondad, de que Él es inmutable, y en vista de que somos sus hijos y que somos su posesión, aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué deberíamos esperar de Él? ¿Lo malo? ¿La tentación? No. Dice el verso 17: toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Así que si de Él, el Padre de las luces, el Dios inmutable, vamos a esperar algo, nosotros, sus hijos y su posesión, de seguro que no esperemos de Él tentación. Porque en Dios no hay oscuridad, Él es luz. O como ha dicho John Piper, no te engañes pensando que Dios es el tipo de Dios que usa las pruebas como una forma de hacer que tengas deseos pecaminosos y que luego peques hasta la muerte. Eso es un autoengaño, es un engaño del diablo. Entonces, si no espero tentación de Él, ¿qué debería esperar? Dice aquí: toda buena dádiva y todo don perfecto. De Dios esperemos, ¿sabes qué? Lo bueno y lo perfecto. Pastor, te va a tener que explicarme eso. ¿Ay, por qué? Porque Santiago le estaba hablando a personas que estaban en el mismo fuego de la prueba, experimentando la opresión de patrones injustos que los llevaban a los tribunales, que no le pagaban y los dejaban morir. No suena a una circunstancia muy agradable. Sí, pero no te confundas. Bueno y perfecto no necesariamente significa agradable o cómodo. Es que hay una mala definición de bueno y perfecto probablemente en nuestras mentes. Por ejemplo, ¿qué es lo bueno?
Mira conmigo ahí mismo en Santiago, el capítulo 3, verso 17. Y mira a qué se refiere toda buena dádiva. ¿Qué es lo bueno aquí? 3:17. Dice así: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, y oigan ahora, y de buenos frutos. La misma palabra, solamente que aquí aparece en plural. Buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. ¿Cuál es el punto? El punto es este: de Dios esperemos lo bueno. Pero ¿qué es lo bueno? Lo bueno es aquello que es más fructífero o más beneficioso para nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que confundimos lo bueno con lo agradable. Yo soy estomatólogo, dentista. Y créanme que la anestesia no es para nada agradable. Cuando se habla de una troncular, eso es una anestesia que se pone específicamente allá atrás en el triángulo donde se junta el maxilar superior y el inferior. Ahí hay un triangulito y usted entra una aguja de este largo y la entra así de manera transversal hasta que usted sienta ¡can! Que chocó en la língula allá atrás. Vivian que me corrige, ¿verdad? ¿Es así? Dice que sí. Tengo desde 2009 que no uso mi carrera, pero no se me olvida. ¿Usted le suena agradable? Y cuando empiezan a entrar eso para allá, ese líquido, no suena agradable, pero es bueno. ¿Por qué? Porque es para mi beneficio, es para evitarme el dolor. De Dios esperemos lo bueno, no necesariamente lo agradable, pero sí lo que más va a producir frutos en nosotros. Eso sí lo podemos esperar. Y no solamente lo bueno, sino también lo perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Sabe lo que significa perfecto en esta carta? Mira ahí mismo en el capítulo 1, verso 4. Ya lo vimos hace 2 semanas, pero refréscalo. Dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios nos manda o nos da lo bueno y lo perfecto. ¿Y qué significa lo perfecto? No necesariamente lo agradable o lo cómodo. Lo perfecto significa todo aquello que va a motivar nuestro crecimiento o madurez. Perfecto aquí significa completo, sin que nos falte nada. Y como decíamos hace 2 semanas, a ti y a mí nos falta mucho para parecernos a Cristo. ¿Y sabe lo que Dios va a utilizar para completar en nosotros lo que falta? Muchas veces usará la prueba. La prueba no es agradable, pero es el instrumento de Dios para completar en nosotros todo lo que nos falta para ser más como Jesús. Así que, volviendo sobre mis pasos, Dios es la fuente de luz, Él es la fuente de toda bondad, de toda verdad, de toda justicia, de todo gozo. Además, Él es inmutable y nosotros arriba de eso somos sus hijos y su posesión. Por lo tanto, de Él no esperemos lo malo y lo oscuro, de Él esperemos lo bueno y lo perfecto, lo que promueve buenos frutos en nosotros y lo que motiva o acelera nuestra madurez o crecimiento. Sobre esto dice John Piper para cerrar este punto: todas las luces del cielo, el sol, la luna y las estrellas cambian continuamente. Más brillantes, menos brillantes. Luna llena, sin luna. Sol brillante, sol nublado. Y las sombras recorren el suelo con constante cambio. Pero no es así con el Padre de las luces. Él es la fuente de toda luz y la fuente de luz es siempre brillante, siempre inmutable, inagotable en bondad y perfección. Así que no te dejes engañar. Tu sufrimiento no es siniestro, tu prueba no es tentación, porque Dios es luz y nosotros somos sus hijos. Así que, amado hermano, amada hermana, ante la prueba y la tentación, no perdamos la perspectiva. ¿Cuál perspectiva? La perspectiva de Dios. ¿Quién es Dios? Él es la fuente de toda luz. Él es el Dios inmutable. No pierda la perspectiva de quién eres tú. Se nos olvida quiénes somos. Qué glorioso fue escuchar ayer
a una joven decir: ahora entiendo que soy amada, que soy hija de Dios. Eso es lo que somos, sus hijos, su posesión. Por lo tanto, ante la prueba y la tentación, confiemos. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, Dios solamente quiere para nosotros lo bueno y lo perfecto. Después de todo, ¿para qué fuimos predestinados? ¿Fuimos predestinados para estar cómodos? No, fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Segundo punto, un engaño con relación a la Biblia. Dice el verso 22: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Básicamente, miren qué interesante, antes de pasar al versículo, Santiago acaba de decir que ellos fueron engendrados por Dios por medio de la palabra. ¿Lo vieron? Él nos hizo nacer por la palabra, y ahora en estos versos los va a exhortar a que permanezcan practicando esa palabra, que no solamente los hizo nacer, como veremos, esa palabra fue implantada en ellos y también en nosotros. ¿Cuál era el problema? Versos 19 y 20. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál era el problema? Básicamente, algunos hermanos, en medio de la prueba que estaban experimentando, se estaban viendo llenos de ira, llenos de frustración. ¿Te has visto ahí? Y en medio de la ira y la frustración, se estaban viendo tentados a escuchar menos la palabra y hablar más. ¿Usted ha visto eso? Personas que en medio de la prueba hablan más de lo que escuchan. Es una tentación real. Y no solamente eso, al decirles más adelante, sean hacedores, estos hermanos estaban viendo tentados a no aplicar la palabra en su situación, porque ellos pensaban que aplicar la palabra de Dios le iba a traer perjuicio, o le iba a traer, o no iba a ser beneficioso. ¿Cómo así? Como aquella hermana que viene a hablar de su esposo, un problema matrimonial, y en medio de todo esto, aunque ella tiene algo de razón, se le dice: sí, pero tú, ¿sabes lo que debes hacer mientras Dios trabaja con tu esposo? Primera de Pedro: haz silencio. Cuando ya las palabras no pueden, haz silencio, y por medio de tu conducta casta y respetuosa, que viene de un espíritu que está quieto y sereno porque espera en Dios, sé respetuosa a tu marido. Yo no sé si a usted le ha pasado, para mí me dijo una, y es fácil. No le estaba pasando bien, no le estaba pasando bien. Pero lamentablemente en esa circunstancia, ella estaba más presta a hablar que a escuchar la palabra. Y de una manera u otra se vio tentada a pensar que aplicar la palabra de Dios iba a traerle, la iba a perjudicar en vez de beneficiarla. Y es fácil, para que se me monte. Y yo le dije: olvídate que Cristo lo va a desmontar. Haz lo que te toca hacer. Pero hermanos, seamos sinceros, ante la prueba, ante la injusticia, no solamente somos tentados a dudar de Dios, somos tentados también a dudar de su palabra. Y nos vemos a veces con la prerrogativa de querer seleccionar esto sí y esto no. Lamentablemente es una realidad y lo vemos aquí. Creemos a veces que tenemos el derecho de escoger ciertas partes de la Biblia y otras no, porque posiblemente algunas, creemos nosotros, no nos convienen. ¿Y qué le responde Santiago? Versos 21 al 25. Por lo cual, oigan esto: desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella,
no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y vemos aquí tres cosas. Primero, una exhortación. ¿Qué les dice Santiago? Bueno, antes de la exhortación, permítame explicar a qué se refiere Santiago cuando aquí dice aquí, sed oidores de la palabra. ¿A qué palabra se refiere? Déjeme ver. Según el verso 18, la palabra que los hizo nacer de nuevo. Según el verso 21, la palabra que fue implantada en ellos como una semilla. Según el verso 21, la palabra que es poderosa para salvar el alma. Y según el verso 25, aquella palabra que se puede resumir en la ley perfecta o la ley de la libertad, que según el 2.8 es ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no hay lugar a dudas. La palabra se refiere a la palabra escrita. Santiago no exhorta a estos hermanos a estar buscando nuevas revelaciones. Los exhorta a mantenerse atentos, como vamos a ver, a la palabra escrita, la que los hizo nacer de nuevo, la que fue implantada en ellos, la que puede salvar sus almas, la que se puede resumir a la ley perfecta de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en cuanto al deber, ¿cuál era su deber con relación a la palabra? Primero, a hablar menos y oír más. ¿Usted se dio cuenta cómo Santiago inicia esta porción? Diciendo en el verso 19, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Básicamente, lo que Santiago le está diciendo, lo primero que deben hacer es hablar menos. Y no es un voto de silencio por lo que él está abogando. Él simplemente les está diciendo, es que en su circunstancia, con la ira que hay en su corazón, con la frustración que ustedes sienten, están siendo tentados a abrir su boca más de lo que deberían oír. Como esa esposa que rápidamente dijo, y es fácil para que se me monte. Pero ella no estaba escuchando lo que Cristo le estaba diciendo. Así que él les dice, hablar menos y oír más. Pero el deber no solamente es negativo, hay una parte positiva. Una mesa, el pastor Alocha siempre la pone de 3, la voy a poner de 4 ahora. Una mesa de 4 patas. Pata número 1. Como en medio de la tentación, somos tentados a escuchar. ¿Usted ha visto eso? Todas las voces menos las de Dios. Él dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad. Lo primero es, en vez de estar hablando tanto, escucha, presta atención a lo que Dios te está diciendo. Este es el mapa, mi amado hermano. El mapa que nos dice por dónde debemos seguir. Y no solamente estar atentos, dice Santiago, recíbanla con humildad. En el verso 21, recibid con humildad la palabra implantada. No es solamente escúchala, es también recíbela o créela. Y no solamente recíbela y créela, ponla en práctica, porque en ese momento somos tentados a decir esto sí, esto no. Cuando se trata de la Biblia, es todo sí, mi amado hermano. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y no solamente estar atentos a ella, creerla o recibirla y hacerla, es también permanecer en ella. Esa hermana, no les terminé la historia, llegó un momento en que humillada dejó de hablar y empezó a escuchar. Y creyó, si Jesús lo dice, por ahí no vamos, vamos a echar la red. Y comenzó a poner en práctica lo que Cristo dijo. A la semana volvió diciendo, ay, yo no aguanto. Mi hermana, no es solamente hacerlo, tienes que perseverar en ello. Si quieres ver fruto. Fue cuestión de meses para decir, gloria a Dios, mi matrimonio es otro. ¿Por qué? Porque ella dejó de hablar más, habló menos, escuchó más, estuvo atenta a lo que dice la palabra, la creyó, la practicó y permaneció hasta que comenzó a ver a Dios obrando en su esposo. Lo que ella no se había dado cuenta era que Dios estaba obrando con ella también. ¿Y por qué? ¿Por qué estar atentos a esa palabra? ¿Por qué recibirla? ¿Por qué practicarla? ¿Por qué perseverar? Santiago da 2 razones, una negativa y otra positiva. Mira lo que sucede con la persona que no suele ser practicante o no presta atención a la palabra. Versos 23 y 24, si lo puedes ver en tu Biblia mejor todavía.
porque aquí tengo solamente un fragmento. Porque, ¿se dan cuenta? Un argumento. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo soy una de las personas más distraídas de la bolita del mundo. De hecho, aquí hay muchos hermanos que lo saben. Al punto de que yo cierro la puerta de mi casa automáticamente con todos los petillos. Cuando estoy en el carro tengo que devolverme otra vez a ver si la cerré. A veces me pasa, no sé si a usted le pasa, que me veo brevemente en el espejo. Ok, no tengo ninguna secreción en la nariz, mi bigote está bien, mi cabello está peinado. Y me voy, y cuando estoy en el carro yo comienzo a pensar, pero ve acá, tendré alguna secreción en la nariz, pero yo me acabo de ver. Dice el texto, aquella persona que tiene la palabra pero no le presta atención, no le cree, no la practica y no persevera en ella, es como ese hombre que se ve en un espejo pero cuando se va se le olvida lo que es. Mi amado hermano, si no prestamos atención a este libro, si nosotros no le creemos a este libro, si nosotros no practicamos lo que dice este libro sin excusas, si nosotros no permanecemos en él, vamos a olvidar lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Hijos de Dios. ¿No fue eso lo que dijimos hace un rato? Primicias de sus criaturas. Se nos olvida constantemente lo que somos y para qué estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado con este libro. De modo que mira atentamente la palabra, porque el que no lo hace es propenso a olvidar lo que es y por tanto es propenso a ser inestable en todos sus caminos. Pero la razón no solamente es negativa. Él da dos razones positivas y muy poderosas. Primero, ¿por qué prestar atención? ¿Por qué creer o recibir? ¿Por qué practicar? ¿Por qué perseverar? Porque esa palabra es poderosa para salvar. Dice el verso 21, lo leo con ustedes. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Pastor, dígame, cuando él dice salvar, ¿a qué se refiere? Porque Santiago le estaba escribiendo a personas que habían nacido de nuevo. Muy buena pregunta. Salvar no siempre significa salvar de la culpa del pecado. Salvar aquí se refiere a la santificación o a la salvación del dominio del pecado. O si quiere, o si lo prefiere, utilizando el lenguaje del Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Usted ha visto que la Reina Valera dice que salve el alma, otra dice que restaura el alma. Básicamente, ¿por qué estar atentos a la palabra? ¿Por qué practicarla? Porque ella tiene el poder para salvarnos del dominio del pecado y de restaurarnos de ese hoyo, de sacarnos de ese hoyo donde el pecado nos llevó. Mis hermanos, yo no tengo muchos años como pastor, tengo desde el 2009 apenas, en comparación con otros. Pero yo sí he visto el poder que tiene la palabra para salvar matrimonios. Créanme que lo he visto. En aquellos que en lugar de estar hablando, comienzan a escuchar. ¿Tú sabes lo que es oír a un esposo decir después de mucho tiempo, pastor, estoy convencido, el problema soy yo, olvídese de mi esposa, trabaje conmigo, empezamos bien? Y ver cómo esa persona, la palabra lo fue transformando al punto que ahora viene su esposa y dice, yo quiero ser más respetuosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi hermano, la palabra salva. La palabra puede salvarte de ese hoyo en el que tú caíste por causa de tu pecado y del mío. Así que prestemos atención. Y no solamente eso, hay una bendición para los que practican la palabra. Dice el verso 25, porque todo aquel que practica la palabra, ¿verdad?, será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, bendecido, dichoso. De hecho, eso es lo que dice el Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son rectos. ¿Qué hacen ellos? Que alegran el corazón. Traen alegría, traen regocijo al corazón. Pero aquí viene una pregunta, pastor. Ellos tenían esa palabra. Y la exhortación de Santiago es, escúchenla,
Estén atentos, aplíquenla, créanla, perseveren en ella. Y le dio dos razones poderosas, una negativa y otra positiva. La pregunta es, ¿qué estaba impidiendo, ojo con esto, que esa semilla que había sido implantada germinara? O lo quiere más sencillo, ¿qué fue lo que impidió en ellos y lo que impide en ti y en mí que no prestemos atención a la palabra, que no le creamos, que no la practiquemos y que no perseveremos? En el mundo natural, otra vez Santiago vuelve al mundo natural, una buena semilla plantada se puede ver ahogada cuando se ve rodeada de malas hierbas o de espinas. ¿Usted lo ha visto eso? Hasta Jesús lo dijo. Esa semilla plantada en buena tierra, en tierra, puede verse ahogada por espinos. Y Santiago dice, es que hay 3 hierbas malas aquí, o 3 espinos que no dejan germinar esa palabra. ¿Cuál es la primera? La inmundicia. ¿Usted sabe lo que es inmundicia? Vamos a ver, quite la palabra in, me queda mundicia. ¿Qué le suena? ¿A qué? Mundo. ¿Usted sabe lo que es inmundicia? Toda la contaminación que viene de afuera. Claro que no vas a recibir la palabra porque te está llenando con toda la basura que el feminismo está enseñando. La palabra te dice, mi amado hermano, que debes amar a tu esposa, pero tu compañero de trabajo y el machismo imperante te dice, ponle su puesto. Toda esa contaminación viene de afuera. Mi hermana, Cristo te llama a someterte a tu esposo, a respetarlo, a valorarlo, esperando en Cristo. Pero estás oyendo a las feministas radicales de ahora y toda esa basura te está llenando el corazón. Claro que cuando el pastor abra la Biblia tú le vas a decir, esa es su opinión, no la mía. Así me han dicho. Le pasa como el hombre que tenía hambre y encontró un racimo de guineo y comió tanta cáscara que cuando quiso comer los guineos ya no tenía hambre. Nos estamos llenando demasiado con la basura que el mundo está bombardeando. Y mis hermanos, me carguen, lo voy a decir. Personas que no pueden durar ni siquiera 5 minutos o haciendo o escuchando un devocional diariamente. Y si dura 3, mejor. Y si tiene una musiquita de fondo, mejor. Y si es emotiva, mejor. 3 minutos de un devocional para enfrentar todo un bombardeo de basura de allá afuera. Usted tome su celular un día. Hay una aplicación para calcular la cantidad de tiempo que usted ha durado en el celular. Y vaya a ver si es verdad que usted no tiene tiempo para llenarse de la palabra. Lo que pasa es que como estamos tan llenos de la cáscara del mundo, claro que no vamos a tener hambre cuando llegue la palabra. Pero esa es solamente una. Hay otra mala hierba que se llama malicia. Que esa es una contaminación que no viene de afuera, esa es la que sale de mí. Ahí estoy yo sentado, escuchando la predicación del pastor Ramón, y esa palabra me da como una bala a un chaleco. No entra. ¿Por qué? Porque dentro de mí estoy lleno de orgullo. Orgullo es lo último. Estoy lleno de envidia. Lo que pasa, perdóneme con este ejemplo y estoy defendiéndolo. Lo que pasa con el pastor Miguel Núñez. Usted sabe la cantidad de gente que le tira el pastor Miguel. Pero póngase una prédica de Miguel. Eso es bendición y Biblia. ¿Por qué le tiran tanto? ¿Por qué no reciben la palabra que predica? Porque le tienen envidia. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero es cierto. A veces la envidia, a veces la codicia. Todo eso que sale de nosotros, a veces la amargura, un sentimiento de ira ahí con otra persona, es suficiente como para que cuando la palabra llegue yo la ahogue. Mi hermano, reconcíliate con fulano, tú tienes 10 años que estás enemistado con él. Y en ese momento la amargura y la ira es como esa mala hierba, esa concupiscencia viene y ahoga esa palabra que te están predicando. Es que Jesús dice que esto es serio. Esto es serio, dice Jesús. Antes de echar tu ofrenda, antes de levantar la mano a la iglesia, ve, reconcíliate con tu hermano. Pero no recibo esa palabra porque la ira injusta, la amargura me están consumiendo. ¿Se da cuenta? No es solamente lo que viene de fuera, es también lo que sale de nosotros. Y el orgullo ni hablar. El orgullo no voy a abundar mucho porque ya se ha tocado de una manera u otra. ¿Sabe lo que es el orgullo? Esa actitud arrogante que prefiere hablar antes que escuchar. Entonces Santiago dice, ustedes necesitan en sus circunstancias dejar de estar engañándose. Presten atención a la palabra, recíbanla, aplíquenla, perseveren en ella. Pero para eso hay que chapear el patio, así que se dice. Hay que deshiervar ese patio porque esa inmundicia, esa malicia
Y ese orgullo no está dejando que la palabra que está plantada en ti germine y dé fruto. De modo que, dice aquí, desechando todas esas malas hierbas, recibid con humildad esa palabra. En palabra de Kirsty Maker, hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea escrita o ya sea hablada, pueda entrar en la vida de la persona. Termina la cita. Así que, mi amado hermano, ante la prueba y tentación, no dudemos ni por un minuto de que todo lo que la Biblia dice es para nuestro bien. Dios es el Padre de las luces, Él es nuestro Padre. Y la palabra que nos ha dejado es una palabra poderosa para salvar. Esa palabra que fue plantada en nosotros, no dudes de ella. Aunque te parezca que en esa circunstancia aplicarla, eso va a ser en perjuicio tuyo, no le crea al diablo, no le crea a tu corazón. El diablo es padre de mentira y la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Créele a Dios y decide hacer lo que Él dice. Escucha su palabra, recíbela, aplícala y persevera en ella. Y por último, un engaño con relación a la religión. Esto va a ser un poco más breve porque esto se va a desarrollar en los demás. Verso 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Y tenemos ahora el contexto más amplio. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál era el problema? Que algunos hermanos estaban se estaban presentando como los supersantos, haciendo alarde de su religiosidad. ¿Te ha visto eso? Persona que hace alarde de lo mucho que va a la iglesia, persona que hace alarde de lo mucho que lee su Biblia, persona que hace alarde de lo mucho que sabe de Biblia, persona que hace alarde de lo bien que lleva su familia, pero estaban descuidando tres cosas elementales de la religión verdadera. ¿Cuáles eran esas tres? El freno en la lengua. Mi hermano, el freno en la lengua. Si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, está engañando su propio corazón. Estamos hablando de personas que se identificaban como religiosas, que se jactaban de su religión, pero en medio de sus circunstancias estaban usando su lengua, como vamos a ver en el próximo estudio, para maldecir. Ay, qué lindo. Con la misma lengua que estoy aquí bendiciendo a Dios, con esa misma lengua maldigo al jefe mañana. Para detractar a sus hermanos, para jactarse, para comprometerse y no cumplir, para quejarse unos con otros. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que para muchos de ellos y de nosotros también, eso no es tan grave. Para Dios es serio. Porque un distintivo de la religión verdadera es que le pone riendas a su lengua. Incluso el que no le pone riendas a su lengua, su religión es vana. Mis amados hermanos, hasta los ministerios de oración lo tenemos lleno de chisme. ¿Usted ha oído eso? Eduardo, te voy a decir algo de Pura, pero es para que ores por ella. Mire, mi hermano, si usted quiere orar por Pura, ore por ella, pero no la detracte. La idea es la siguiente: para Dios es algo serio. No refrenar su lengua es un indicativo de una religión vana. Henry Mahans dice sobre esto: quien no controla su lengua, sino que se jacta de sus obras, habla mal de otros, critica a los demás, siembra discordia entre los hermanos o habla de forma airada, descortés y chismosa, el tal es un fraude o impostor, un hipócrita, y su profesión de fe es en vano. ¿De qué me sirve hacer alarde de que soy una persona religiosa si esa lengua no tiene freno? Pero no es lo único. El cuidado por los vulnerables. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Mis amados hermanos, para algunos ahí de los lectores y para algunos de nosotros, la religión verdadera se resume a esto: yo voy a la iglesia cada domingo, yo leo la Biblia, yo pongo un sermoncito de Miguel o de Sugel, yo doy mis diezmos. Sí, todo eso es verdad. Dios ha dejado disciplinas espirituales. Eso debe ser practicado. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y digo eso
porque oí recientemente un eslogan que decía: no vayas a la iglesia, sé la iglesia. Y ponían en no vayas a la iglesia un edificio vacío. Es un disparate. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y si yo quiero aprender a vivir como iglesia, ¿qué es esto? Tengo que reunirme con la iglesia para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mi amado hermano, esto es necesario. El problema es que nos conformamos con eso. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Desde a tiempos antiguos, las viudas y los huérfanos eran muy vulnerables. No tenían quien se hiciera cargo de ellos. Dios dijo: yo me voy a hacer cargo de ellos. Dios se presenta en la palabra como padre de los huérfanos y defensor de las viudas, y le delegó a su pueblo que fuese su mano o su brazo. De modo que Dios esperaba de ellos y espera de nosotros que si vamos a practicar la religión verdadera, no solamente mordamos nuestra lengua y trabajemos con el corazón. Dios también quiere que seamos su brazo para ayudar al necesitado, y en especial a aquellos que son vulnerables porque han sido olvidados, como las viudas y los huérfanos. Y a ti y a mí nos la han puesto fácil. A ti y a mí, mi amado hermano, nos la pusieron fácil. Tú nomás tienes que pedirle a doña Olga: dime un catálogo, y ver el nombre de todos esos niños de la fundación y decir: yo me voy a encargar de eso. No puedo tomarlo todo, pero algo tengo yo que hacer. Las viudas y los huérfanos, esa es la religión verdadera. Henry Mahan, una vez más: la religión que es sincera y genuina, libre de hipocresía delante de Dios, es apoyada por los trabajos de amor y las obras de fe. Esta no es una definición exhaustiva de la religión verdadera, pero muestra los efectos y evidencias de la misma, por los cuales se conoce y sin los cuales no puede ser genuina y sincera. Donde hay verdadera fe en el corazón, hay amor a Dios, y donde hay amor a Dios, hay amor a los demás, y esto se va a manifestar en buenas obras. Termina la cita. Por último, el tercer distintivo de la religión verdadera que estaba siendo descuidado: la pureza ante la mundanalidad. Dice Santiago que el último distintivo de la religión verdadera es este: guardarse sin mancha del mundo. Pastor, dígame, ¿qué es el mundo? Algo muy breve, porque lo vamos a ver más adelante. El mundo es un sistema de pensamiento que se caracteriza porque su enfoque solamente está en lo terrenal. Nunca ve lo celestial, todo es lo terrenal. Además de su enfoque, quien gobierna son los deseos y no la verdad. Y quien energiza todo esto es el diablo. Oiga eso: enfoque en lo terrenal, gobernado por sus deseos y energizado por el mismo diablo, que es padre de mentira. Guardarse del mundo, que es parte de la religión verdadera, no significa que nos vamos a Júpiter. No significa que usted se va a volver un monje y se va a aislar. Porque si usted se va solo como monje o como monja, ¿sabe lo que va a pasar? Que se va a llevar su corazón igualito. Y usted se dio cuenta que nada más no hay inmundicia, que también hay malicia. Entonces es guardarnos puros y no ser contaminados con esa visión, como veremos más adelante. Así que, amado hermano, amada hermana, sí, tenemos disciplinas espirituales que Dios os ha dejado para que nosotros crezcamos. Pero no olvidemos esto: es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Por tanto, además de venir a la iglesia, además de leer tu Biblia, además de dar diezmos y ofrendas, además de todo eso, que no se te olviden estos tres distintivos. Pongamos freno a nuestra lengua, seamos el brazo de Dios para los necesitados, y pidámosle a Dios que nos guardemos sin mancha de toda esa basura que viene del mundo. En conclusión, el tiempo de prueba es también un tiempo de tentación. Y somos tentados usualmente ¿a qué? A engañarnos a nosotros mismos. Y vimos aquí tres formas en las que estos hermanos estaban engañando: pensando que Dios era el responsable de sus malas respuestas, pensando que la Biblia iba en su perjuicio, y pensando que ciertos ritos externos eran suficientes. La exhortación ante cada una de esas cosas: recordemos que de Dios lo único que vamos a recibir es lo bueno y lo perfecto, por quien Él es y por quienes somos nosotros. Sometámonos humildemente a la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para salvarnos, aunque no lo creamos en el momento. Creámosle a Dios, echemos en su palabra la red, y en lugar de hacer alarde de nuestras muchas virtudes y de nuestra religiosidad en la iglesia o en la casa, practiquemos la religión verdadera. Y no voy a terminar sin hablar del Evangelio.
El más grande incentivo para hacer lo que hemos visto hoy es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ay por qué? Porque por un lado, si tú dices, pastor, la he metido hasta aquí. Mire, esta lengüita mía, yo la he usado para chismear como usted no se imagina. O usted puede decir, pastor, yo nunca he pensado en los pobres, yo solamente pienso en mí. O podrás decir, yo hago mucho alarde, pero no hago estas cosas. Pues te tengo una buena noticia. Jesús murió por eso. Jesús murió en la cruz para cargar sobre sus hombros tus pecados, tus fracasos y los míos. De modo que ahí tienes el primer incentivo para pararte. Pero además de eso, Jesús nos da no solamente instrucción, sino también ejemplo. ¿Saben lo que hizo Jesús cuando se vio tentado? Que en lugar de dudar de su Padre, dijo lo siguiente: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero tú eres bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe lo que hizo Jesús con relación a la palabra de verdad? Que en lugar de dudar de ella, sometió su vida en lo público y en lo privado. Cuando fue tentado, escrito está. Cuando iba a la cruz, escrito está. Y dijo en un momento, ¿saben cuál es mi comida y mi bebida? La palabra de Dios. Y cuando cuando el diablo quiso obstaculizar la visión de Cristo con las cosas de este mundo, ¿sabe lo que dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y mi amado amigo, si tú que estás aquí no conoces a Cristo, y en esta mañana Dios te ha mostrado que tú te has estado engañando a ti mismo, te tengo una buena noticia. Jesús vino a pagar por personas como tú y como yo. Si tú hoy te arrepientes de tu autoengaño, si tú hoy te arrepientes de haber pensado que Dios era el malo, que la palabra no es suficiente y de que lo que tú haces es suficiente para salvarte, te tengo la buena noticia de que Dios viene a salvar también de tu autoengaño. Así que entrégate hoy a Jesucristo para que Él te salve y para que Él te gobierne. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias por habernos permitido sentir el doble filo de tu palabra penetrando en nuestros corazones. Padre, tenemos que admitir que cuando nos hemos visto en pruebas, nos hemos visto tentados a engañarnos. Te hemos culpado a ti, directa o indirectamente. No hemos creído en la suficiencia de tu palabra y nos hemos contentado con la cáscara de religión que profesamos. Pero Padre, aquí estamos ante ti porque tú has dicho que tú cargaste en Jesús el pecado de todos nosotros. Nos arrepentimos en polvo y silicio y amparados en Cristo ahora te rogamos, levántanos, Señor. Levántanos para vivir como lo que somos, las primicias de tus criaturas. Y te rogamos también por aquellos que están aquí que no te conocen, que tú los salves de su autoengaño, de ellos pensar que se pueden salvar a ellos mismos. Muéstrales la suficiencia de Cristo para salvar y que salgan de este lugar confesando a Jesucristo como Salvador y Señor para gloria tuya. En sus méritos te lo rogamos. Amén.